Vamos a orar esta mañana para pedirle al Señor su dirección y especialmente que esta palabra quede en nuestro corazón, porque es una palabra que debe dispararse en ciertos momentos de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, esta mañana bendecimos tu nombre una vez más y te damos gracias, Señor, por ese privilegio maravilloso de ser parte de tu familia, de ser llamados tus hijos, como dice tu palabra, y porque tú pones en nosotros ese anhelo, esa búsqueda y sobre todo, Señor, ese deseo de poner tu palabra preciosa en nuestro corazón. Te pedimos esta mañana que tu Espíritu Santo ministre nuestra vida y especialmente, Padre, que esta palabra quede como algo muy importante para nuestro caminar como cristianos. Te bendecimos esta mañana y te pedimos que por medio de tu Espíritu y tu palabra, tú ministres a lo profundo de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta mañana se llama No temas. Una cosa que suena tan chiquita, pero que tiene tremendas implicaciones en nuestra vida. Dentro de la ley de la guerra en la Biblia, o sea, eso está en Deuteronomio capítulo 20, hay un principio de esto que es muy importante. Vamos a empezar por acá y después vamos a hablar un poquito de la conceptualización de lo que es el temor. Dice la palabra en Deuteronomio 28, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Un principio que es fundamental en la guerra, y le digo, esto tuvo una retroalimentación. Tengo un amigo que fue militar muchos años y que vivió la época de que hubo guerra. Y me contaba un par de experiencias topados en la montaña, bajo amenaza, que no podían salir. Y esta palabra cobra un sentido tan importante en lo siguiente, si usted se da cuenta. Usa varias expresiones. Habla de pusilánime, de medroso y de apoque. Son tres frases, tres palabras que no estamos muy acostumbrados a usar, pero que todas significan simplemente tener miedo. Ese es el punto, así de sencillo. Si lo mira en el diccionario va a encontrar ligeras diferencias en contexto, etcétera, pero al final va a ver que habla de miedo. Ahora, lo que se decía en esta ley de la guerra era que era preferible que si había alguien que sintiera miedo, era mejor que se fuera a su casa. Ese es el punto del centro de ello. ¿Por qué? Primero, porque vemos que dice no apoque el corazón de sus hermanos. Y aquí vamos a situar el temor en el corazón del hombre. Punto uno. El segundo elemento es que representa el peor impedimento para hacer algo. Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia en su vida que ha sentido realmente miedo. Pasamos muchas situaciones en nuestra vida, en aviones, en barcos, que son tal vez los más tradicionales u otro tipo de situaciones, pero es natural sentir miedo. O sea, no vamos a decir que no es natural, pero el miedo puede producir en la persona dos tipos de reacciones. Una que salga huyendo y otra que se quede petrificado. O sea, que simplemente ya no haga nada. Entonces, fuera cualquiera de las dos, no eran convenientes en medio de la batalla. Por eso mejor pasaban los generales, los capitanes y decían: mire, si hay algún medroso, alguien que siente, va a apocar el corazón de sus hermanos, mejor que se vaya a su casa. O sea, un hermano dice mucho ayuda al que no estorba. O sea, si va a tener miedo, mejor quédese afuera, no se meta en esto. Ese era el mensaje que tenían los soldados. Y el tercer elemento que vemos es que es terriblemente contagioso. O sea que el miedo se contagia, el temor se contagia. Cuando una persona entra en temor de algo, fácilmente empieza a trasladarlo a otras personas, sea por su hablar, su actitud, etcétera. Y cuando vamos viendo, tenemos una reacción completa de grupos que están teniendo miedo
y temor. Me decía este amigo militar que a veces los principales oficiales tenían que amenazar a la tropa y decirle: mire, el que aquí se me vaya para atrás, yo mismo lo dejo aquí. Imagínense, y era la misma punta, el mismo tema, el mismo mensaje, porque el temor paraliza, se contagia, y es el tema que vamos a ir trabajando por una razón. ¿Cree usted importante el tema si la Biblia lo aborda más de 360 veces? Usted encuentra la expresión, no directamente el no temas, sino en varios sentidos. Habla de temor, de no tener miedo, etcétera, pero son 300 y pico de veces, y en todas vamos a encontrar casi siempre acompañada la expresión: porque yo soy tu Dios, porque yo estoy contigo, porque yo no te voy a dejar, porque yo voy delante de ti. O sea, el no temas de la Biblia viene acompañado de un yo estoy contigo siempre. O sea, hay una razón por la cual. Ahora, el temor tiene básicamente tres acepciones desde el punto de vista gramatical. Lo que traducimos en la Biblia como miedo es la palabra phobos, y esa le va a sonar. Es una palabra griega que significa etimológicamente huir, pero es la palabra que le da razón a la expresión temor o miedo. Y habla de ese temor del cual regresaban a alguien a su casa. En otras palabras, vamos a decir que es el miedo malo. Es el miedo que no deja hacer algo, es el miedo que paraliza, el miedo que inutiliza. Pero existen otras dos acepciones dentro de la Escritura que son sanas. Hay un temor que es lo que le llamamos instinto de conservación, y contra eso sí no podemos ir. O sea, usted no se va a atrever a hacer ciertas cosas por precaución. Por ejemplo, no va a ir a 160 en la autopista porque le va a dar temor, va a pedir una llanta. Eso es sentido de conservación. Ese temor no es un temor malo. Ese es un temor sano que nos ayuda a mantenernos dentro de un margen de prudencia en las cosas que hacemos en la vida. Y el tercero es con una connotación teológica. Cuando la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, está hablando de reverencia, está hablando de respeto, está hablando de sujeción. Por ejemplo, hemos crecido normalmente en el temor de nuestros padres. ¿Qué significa eso? Que los amamos, que los respetamos, los obedecemos. Ese temor tampoco es malo. O sea, tenemos que hacer una división, porque el temor del cual yo voy a estar hablando en este mensaje no es el instinto de conservación ni es el temor reverente. Yo le voy a estar hablando de ese miedo que paraliza y es lo que no nos deja muchas veces hacer las cosas. De hecho, estamos viviendo en una época de muchos temores. La gente empieza desde la mañana viendo noticias, etcétera, y hay un montón de temores. Temores de que lo van a asaltar, temores de que lo van a extorsionar, temores de que... O sea, hay muchas cosas que son tratadas con temor. Ahora, déjeme decirle esto. Lo que Dios quiere ministrar en nuestro corazón es que ese mal temor aprendamos a controlarlo. ¿Me entiende el punto? Que ese mal temor, cuando venga a tu vida, porque como le digo, hay muchas circunstancias, hay muchos disparadores de esa actitud, tu reacción no sea de miedo, sino sea de confianza en Dios. ¿Entiende la diferencia? Por eso tuve que dividirlo. No estoy hablando de la reverencia a Dios, ni estoy hablando de un instinto de conservación. Estoy hablando del miedo que generalmente nos produce en muchas situaciones en la vida. Ya vio usted que la misma palabra griega phobos es la que le da origen a la palabra fobia en español. ¿Y qué es una fobia? La fobia es el temor a muchas cosas. Gente que le tiene temor a la luz, gente que le tiene temor a la araña, etcétera, miles de cosas. Ahora, vamos a ver dónde nace el temor, dónde empieza a aparecer en la Biblia. Y está en Génesis capítulo 3, verso 8 en adelante. Lamentablemente el temor aparece inmediatamente del pecado. Aquí es donde empezamos a traerlo ya a un plano teológico y quiero que vea conmigo. Esto es inmediatamente después de haber pecado y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto,
al aire del día, y el hombre y su mujer, oiga, se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Cuando Dios viene y les cuestiona por qué, y les dice, ¿dónde estás tú? Dice el verso 10, oí tu voz en el huerto, y oiga, y tuve miedo, porque estabas desnudo y me escondí. O sea, el miedo nace desde el punto de vista teológico como una reacción inmediata al pecado. Quiero que vayan notando la conexión de esos dos elementos. Ahora, la Biblia no nos dice claramente cuánto tiempo se mantuvo esa comunión perfecta entre Dios y el hombre. No sabemos si fueron siglos, si fueron años, etcétera. Lo que sí sabemos es que inmediatamente hubo pecado. El hombre empieza a tener miedo de Dios. Y aquí no estamos hablando de temor reverente. Y ese miedo lo lleva ¿a qué? Lo lleva a huir y lo lleva a esconderse. Y aquí le voy a dar un comentario que es interesante. ¿Sabe usted que la religión de mucha gente no es más que una expresión de miedo a Dios? Y le voy a decir por qué. Si usted empieza a estudiar un poco de religiones comparadas, va a encontrar que en muchos sistemas teológicos paganos, los dioses son personas crueles y son personas a las que la gente no les tenía temor y reverencia, les tenía miedo. Por eso usted ve el volcán como representación de un dios bravo que echa fuego, o lo presentaban como un Zeus con rayos en las manos. O sea, al final, me escondí porque estaba desnudo y tuve miedo, son elementos que vienen siempre concatenados. O sea que el miedo se produce porque ya no conocen a Dios. O sea, si ellos hubieran entendido, ok, fallamos, hicimos lo que nos dijeron que no hiciéramos, pero Dios es bueno, tiene misericordia de nosotros, Dios nos ha dado todo, vamos a ir y le vamos a pedir perdón. Ese es el contraste con el hijo pródigo. Volveré a la casa del padre y le diré, pecado contra ti, ya no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros. Ese era el regreso. Pero la reacción fue miedo. Y el miedo lo que llevó fue a esconderse, fue a tratar de ocultarse de que no los viera Dios. Y déjeme decirle, ese principio de miedo y confianza en Dios son absolutamente antagónicos, como blanco y negro, como día y noche. Y lo vamos a ver a través de los pasajes que vamos a ir viendo en el mensaje. No se puede tener fe si se tiene miedo, y no se tiene fe si es que hay temor. O sea, siempre son absolutos, y perfectamente, precisamente la fe es la que echa fuera lo que es el temor. Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del mensaje. Ahora, ¿qué produce el temor? Vamos a ver primero, incredulidad. Eso es lo primero. O sea, vamos a ver gente que conocía a Dios, pero que al verse enfrentada con una situación que les disparó miedo, se les olvidó su Dios, hermano, porque esa es la realidad de la situación de esto. Primera de Samuel 17:10. Están enfrente filisteos y israelitas, y usted sabe la historia. Había un gigantón por ahí que venía a amenazar, y vea la reacción. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, oiga, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, uno de los elementos que acompañan al miedo es la turbación. ¿Y qué es la turbación? Que ya no saben ni para dónde huir ni qué hacer. Eso es simplemente. No sé si ha oído la expresión, dice la gente, es que no sé qué me pasó, me puse tonto, ya no sabía ni qué hacer. Eso es turbación. O sea, oían al gigante y se turbaban, y dice la escritura, tenían gran miedo. Y dice el verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Se da cuenta cómo viene acompañado esto? Dice el verso 25, cada uno de los de Israel decía,
¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? ¿Qué es esto? Esto es el contagio. ¿Ya se dio cuenta? Por eso sacaban al soldado miedoso, pusilánime, medroso y lo mandaban a su casa. Porque eso era lo que estaba pasando aquí. Miraban al enemigo a hablarles, miraban al enemigo a amedrentarlos e inmediatamente se turbaban, tenían miedo y lo que empezaban era hablar negativamente. Ya vieron ese gigantón, sí, ni la sombra de cerca de nosotros, mejor nos vamos para otro lado. O sea, es una cosa que se generaliza cuando no es controlada adecuadamente. El miedo produce una reacción de turbación y se empieza a contagiar. Ese es el punto que estamos viendo claro. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y esta gente sabía del Dios de Israel, hermano? O sea, ¿sabían que había un Dios? ¿Sabían que era poderoso? ¿Sabían que era el Dios de los ejércitos? Aquí se les olvidó. Y ese es el otro elemento que empieza a acompañar el miedo. Cuando la gente entra en miedo, se le olvida Dios. Perdóneme que lo estoy diciendo, pero así es. Se les olvidó su Dios. Fácil es decir, sí, no, yo sé que Dios y que bla, 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 cuando la cosa está buena. Pero cuando vienen circunstancias, la reacción de miedo hace que la gente se olvide de Dios, hermano. ¿Entiende el punto de esto? Y ahí se lo voy a enseñar bien clarito en otros pasajes. Ahorita solo estoy calentando motores con el mensaje. Entonces, el primer elemento del miedo es la incredulidad. No que no conocían a Dios, no que no creían en Dios, porque ese es otro tema. O sea, esta gente creía en Dios, sí creía a Dios, pero no es lo mismo creerle a Dios. Ya se dio cuenta, creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es otra. Ellos sabían que Dios estaba en medio de ellos. Ellos sabían que era Dios el que iba delante de los escuadrones de Israel. Pero cuando vieron aquel gigantón, se les olvidó Dios y lo que tenían era temor. Lo que transmitía un compañero al otro era miedo. Nadie, en el mismo Saúl, que dice la escritura que le sacaba del hombro para arriba a todos una cabeza, o sea, era un hombre alto, ni el mismo Saúl se atrevía a salir a enfrentarse con el gigantón. Y aquí hay un tema, quiero hacer un paréntesis. Cuando el apóstol Pedro nos dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, aquí hay una alegoría muy interesante. Usted sabía que la forma de caza de león, león macho, es su rugido. ¿Por qué? Las que hacen el chance son las leonas, no es el león. Regularmente el león lo que hace es rugir. ¿Por qué? Porque cuando el animal ruge en la sabana, lo que genera son dos reacciones en los rebaños de animales que van a cazar. La reacción es que los animales salen huyendo como locos y se pegan unos con otros o simplemente se paralizan del miedo del rugido. A eso se refería el apóstol Pedro con esa expresión. ¿Y qué era lo que hacía el gigante? Salía a amenazar. Me contaba este amigo militar que una vez los toparon en una montaña y que con un altavoz les hablaban y les decían: hasta aquí llegaron, hoy se mueren todos. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Metiendo miedo. ¿Entiende el punto de eso? O sea, el temor es paralizante. El temor nos lleva a olvidarnos de Dios. Se nos olvida que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Se nos olvida que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y empezamos a ver las circunstancias. Empezamos a oír la voz de aquel que amenaza. Empezamos a oír la voz del que paraliza. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Ahora, otro elemento que produce inmediatamente: impotencia. O sea, lo primero es incredulidad. Dice primera de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno. Note que el temor está en el corazón. A causa de él, tu siervo irá y peleará. Y oiga la respuesta de Saúl: no podrás ir contra el filisteo para pelear con él. Y de una vez le da porqués. Porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. O sea, el miedo nos hace ver nuestra impotencia, nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia. El miedo nos lleva a perder de vista totalmente la capacidad y los recursos. Solo miramos lo negativo. ¿Ya se dio cuenta de eso? O sea, primero produce turbación,
Pero sin incredulidad se les olvidó Dios. Y ahora que aparece alguien que dice, sí, sí se puede, empieza a decirle, no, no se puede, es imposible. Tú eres un muchacho, él es un gigantón, tú no vas a poder ir con él. Por eso es que echaban fuera de los ejércitos de Israel a los miedosos. ¿Ya se dio cuenta de eso? ¿Por qué? Porque si al ver al enemigo iban a empezar a contagiar a todos de no, mejor iban a parar huyendo, pues. Y eso era lo que estaban evitando. Mire cómo el temor es un elemento paralizante. Es algo, hay mucha gente en la vida que pasa de temores en temores y nunca logra hacer nada, hermano. Y es gente que en la mañana despierta no diciendo este es el día que hizo Jehová, me alegraré y me gozaré en él, sino otro día me quejaré y veré qué líos tengo hoy. Y así es el día. Después dices que este día sí me fue la patada, y cómo quería que le fuera. Así amaneció, pues. O sea, ya llega y ya sabía, ya ve, aquí empieza la trabazón. Hoy sí voy a llegar tarde. O sea, ¿me entiende, hermano? Esto no es cosa de pensamiento positivo, por favor, ni me va a entender por ahí. Estoy hablando simplemente de la diferencia entre temor y confianza en Dios. Amén. Sigamos viendo. El temor dice, a tu corazón no puedes. Eso es lo primero. Mira, tú no puedes. Y la segunda, recuérdate quién eres. O sea, mira, tú ya te viste que sos un muchachito, le decía Saúl. Tú no puedes. Mira quién sos y mira al otro. O sea, que nos lleva a vernos en el espejo. Pero de aquellos espejos que tienen efecto para que se vea más chiquito. Ahora, déjenme mostrarle estos principios de todo un pueblo contagiado. Y no lo vamos a ver hoy, pero léalo en su casa, Números 13 y 14. Es exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel cuando le dijeron que entrara a poseer la tierra prometida. Usted sabe que 10 espías regresaron y dijeron, no podemos. Hay enemigos, hay gigantes, hay ciudades amuralladas, somos como langostas, mejor regresémonos a donde estábamos. Mire lo que hace el miedo, hermano. ¿Y qué hicieron con esas palabras? Dice la Escritura, contagiaron a todo el pueblo. Y por eso ya querían matar a pedradas a Moisés y se pusieron bravos con Caleb y Josué, que fueron los dos que lo vieron diferente. Y decían, no, mejor pongamos un líder y nos regresamos. Y empezaron a blasfemar, hermano. ¿Por qué? Porque les dio miedo. ¿Ya se dio cuenta? Porque el miedo se contagia. Y le voy a decir, muchas veces el fracaso de algo en la vida empieza cuando alguien empieza a contagiar a los demás de no se puede, no sigamos, ¿qué vamos a hacer? Nunca vamos a llegar, mejor regresémonos, yo no sé por qué nos metimos en esto. Mire, la gente que hace las cosas es la gente que piensa como un David, como un Caleb, como un Josué. Son personas no supermanes, sino que tienen verdadera confianza en Dios. Y aprenden a controlar el miedo, porque le digo una cosa, es muy natural que al oír al gigantón cualquiera se asustara. Lo natural no era reaccionar con miedo si conocían verdaderamente a Dios. Ahí está el punto de la diferencia. Ahora, vamos a ver qué sucedió más adelante con este punto. Solo quiero hacer un paréntesis de algunas escrituras. Primero, el miedo trae ataduras a la vida del hombre. Mire lo que dice Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Por qué la gente nunca hace algo? Porque tiene miedo. ¿Es cierto o no? Mire, ¿y por qué no hace la lucha y prueba contar? Ay, no sé, ¿y si me va mal? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y si no puedo? O si no, de una vez, mire, ¿por qué no estudia tal? Ay, usted, si a mí ni la cabeza me da. ¿Cierto o no? Mire, la gente está limitada por sus propios temores. ¿Ya se dio cuenta de eso? El temor es un lazo. Y la palabra lo dice claro. Le pone lazo al hombre. Pero mire la antítesis. Recuérdese que Proverbios tiene tesis y antítesis a la par. El proverbio dice, más el que confía en Jehová será exaltado. ¿Ve el contraste de esto? Ahora, Proverbios 6:2
también nos habla cómo nosotros mismos nos ponemos ese lazo, hermano. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de los labios. Empiece usted a ver a la persona medrosa y pusilánime y óigalo hablar. Nada se puede, todos tienen la culpa, aquí no se puede hacer nada, no sé a dónde vamos a llegar, qué va a ser de nuestros muchachitos, es que, y todo el mundo tiene la culpa, la tiene el gobierno, la tienen los del norte, todos tienen la culpa de lo que a él le pasa. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque el temor le pone lazo y lo desata con su boca y se enlaza cada día más y más y más. Y mire, hermano, ¿qué vamos a hacer? No, eso no se puede usted. Igual que Saúl. Usted no puede. Pues, y mire, ¿y cómo lo va a hacer? ¿De dónde va a sacar? ¿No ha oído cosas así, hermano? O sea, es un tipo de personalidad que está atada y que está atando continuamente a los demás con el no se puede, con mejor no lo hagamos, mejor quedémonos aquí. Mire, quietecito me veo más bonito, dice la gente. ¿No ha oído eso? ¿Sí o no? Y si usted quiere hacer algo nuevo y quiere lanzarse, tenga cuidado porque el que mucho abarca no aprieta. Tenemos dicharachos de cualquier tipo, pero no son otra cosa que lazos, hermano. Más vale pájaro en mano que 1000 volando. ¿Por qué? Porque nunca se va a atrever a querer 1000. Se va a conformar con el que tiene. ¿Ya entendió el punto por dónde va? O sea que a la larga lo que estamos haciendo es atándonos. Y fíjese cómo podemos atar a los propios hijos también. Vos no podés, a vos no te da la cabeza, vos nunca vas a lograrlo. Mirá, ni te prometas a eso porque ahí lo vas a dejar tirado. Nosotros mismos estamos alimentando eso. Estamos creando lazos y ataduras, hermano. ¿Ya se dio cuenta? Lo hacemos a lo personal. Muchas veces en las famosas conversaciones de uno con uno mismo, que todas las tenemos, lo que hacemos es lavarnos el coco y no se puede a veces. ¿Entiende el punto de esto? Y lo que estamos generando son temores, son miedos que no nos dejan avanzar. Quiero enseñarle un personaje que es muy controversial y es Job. ¿Por qué? La Biblia empieza diciéndonos que Job era un hombre perfecto delante de Dios, o sea que amaba a Dios, no lo conocía, lo amaba y era respetuoso de Dios. Sin embargo, nadie hubiera pensado lo que dice Job en estos versículos. Capítulo 3, verso 25 y 26 de Job. Oiga, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? ¿Cómo vivía Job? O sea, el temor que me espantaba me ha venido. Mire, no hay cosa peor que a la gente miedosa le pase aquello de lo que tenía miedo. Porque entonces ya sentó la experiencia. Ya vio, yo decía. Ya vio, yo se lo dije que eso le iba a pasar. Ya se amarró. Por eso yo no creo en el evangelio de lo que le pasó al hermano tal o cual, porque a veces cuando uno habla de temas como sanidad, rápido sale alguien diciendo, pero yo conocí a un hermanito que se murió de enfermo. O sea, él está amarrado con los hermanitos que se murieron, no con el poder de Dios y lo que dice la palabra. ¿Me entiende el punto de esto? Ahora, el temor, oiga esto, que me espantaba me ha venido. ¿Cómo vivía Job? Y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando usted examina las escrituras previas, dice que los hijos de Job se juntaban para tener parrandas y convites y comían y todo, y Job andaba detrás limpiando la cosa, haciendo sacrificios porque mis hijos tal vez pecaron, tal vez dijeron mal de Dios. O sea, no tenía paz, hermano. Mire lo que termina diciendo este otro versículo: no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. La persona que vive con miedo es una persona que no tiene paz. ¿Ya se dio cuenta de eso? Es aquel que está vuelta y vuelta en la cama pensando qué va a pasar mañana si es que no tiembla y le cae la casa encima o le viene un avión del cielo también. Ese es el punto, hermano. No me he reposado, no tiene paz.
Es una persona, hermano, que nunca se siente segura en ningún lado, en ninguna parte. Hay gente que no se sube a un avión porque dice, ay no, ahí está fea la cosa. Pero en la tierra también viven llenos de miedo. ¿Y si tiembla usted? ¿Y si viene un huracán? O sea, ¿me entiende? ¿Qué es lo que está diciendo Job? No he tenido paz, no me he asegurado, no tengo reposo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de temor, hermano. Y aquí le voy a decir algo que decía un maestro de teología que yo tuve, que es muy sabio esto. Decía que el temor es la fe en reversa, que el temor no es otra cosa que fe en el diablo, hermano. Y tiene razón. Así como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, basado en la palabra de Dios, es fe. Igualmente la convicción de lo que se espera y todo esto igual, pero basado en lo que te dice el diablo, eso se llama temor. Y de la misma manera que la fe produce, hermano, cuidado, el temor también produce. ¿Entiende el punto de esto? Por eso dice, oiga cómo termina diciendo, dice, no obstante me vino turbación. ¿Por qué? Porque estaba lleno de temor. Y claro, ya después conoció quién era su enemigo, conoció el poder de Dios al final del libro, etcétera. Pero algo que a mí me enferma, hermano, es que hay un montón de cristianos identificados con Job, no con David ni con Salomón, no son identificados con la sabiduría, la victoria, sino con la prueba. No, hermano, es que usted sabe, yo soy como Job por aquí rascándome con el tiesto. Lo que pasa es que Job estuvo 8 años así, estuvo 8 meses en esa condición y estuvo más de 100 años bendecido por Dios. Pero hay hermanitos que tienen más de 100 años en la condición de Job. ¿Me entiende el punto de esto? Ahora, ¿cómo vencer el temor? Yo creo que ya quedó claro qué es el temor y quiero hacerle un comentario. Este bosquejo que yo mandé a Josué es la tercera parte de este tema. Este tema yo lo abordo en 4 horas de trabajo, porque es un tema bien extenso. Este es un resumen, pero vamos a dejar ahí ya entendimos lo que es el temor. Produce incredulidad, el temor produce impotencia, quita la paz, el reposo, el temor enlaza, ata. O sea, ya vimos todos los efectos negativos del temor. Ahora vamos a empezar a ver la simple medicina. Y la simple medicina se llama fe. Amén. Veamos. Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, Jesús, vinieron de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Yo tengo un mensaje, un día se lo voy a traer y se llama así, ¿para qué molestas al maestro? ¿Por qué? Porque es aquel momento que llega a un punto en la situación que creemos que ya ni Dios lo arregla. Ojo con eso y peligro con eso también. ¿Qué le dijo María y Marta a Jesús delante de la tumba de un muerto 4 días? Si hubieras estado aquí, en otras palabras, ya no se puede hacer nada, llegaste tarde, corazón. Amén. Pero déjeme decirle algo, Dios nunca llega tarde y nunca hay nada que se salga del control del poder de Dios. La hija estaba enferma y por eso vino a buscar a Jesús, pero se acuerda que se atrasó por una señora por ahí atrevida que le jaló el manto. Y ahora le vienen a decir, ya no molestes al maestro, ¿ya para qué? Y me gusta la respuesta, póngale atención. Pero Jesús, verso 36, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Por qué digo que la única medicina es fe? Cree solamente. ¿Qué significa el solamente, hermano? Amén. Ahora, ¿por qué primero le dice no temas? Porque el temor no puede creer. ¿Ya me entendió la diferencia? O sea, no puedo tener en el corazón, en el lado izquierdo temor y en el lado derecho confianza y fe en Dios. Son excluyentes.
Si nosotros venimos a medianoche, aquí está todo apagado, hay oscuridad, pero ni bien encienden todas las luces, la oscuridad ya no está. Usted no puede tener luz y oscuridad en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque son antagónicos, igual es la confianza en Dios y el temor. No puedo tener temor y decir que tengo fe en Dios, como no puedo aceptar el temor si verdaderamente tengo fe en Dios. Perdóneme el juego de palabras, pero así es como se presenta. No temas, cree solamente. Yo tuve un pastor, fue el primero que tuve, que me enseñó mucho, un hermano coreano, y me enseñó este versículo en su idioma. En coreano se dice Turreomalpo Mikimanjara. Eso quiere decir no temas, cree solamente. Y después ya me lo aprendí, don't be afraid, just believe, etcétera, como lo quiera, pero que sea una realidad en tu corazón. ¿Entiende el punto de esto? No temas, cree solamente. ¿Por qué? Porque si crees es suficiente para echar fuera el temor. Pero si tienes temor, no vas a dejar entrar el creer. Amén. ¿Qué sucedió en el pasaje? Llegaron a la casa y Jesús hizo algo bien interesante. Todo el mundo estaba llorando, la niña se había muerto, ¿era cierto? Lo que hizo fue echarlos a todos afuera. ¿Y sabe usted por qué? Porque Jesús no podía actuar en un ambiente de temor y en un ambiente donde se cree que ya no se puede hacer nada. Por eso los echó afuera. Y a los discípulos los dejó para que aprendieran la lección. Ya usted sabe el desenlace. Niña, a ti te digo, levántate. Punto. ¿Cuál fue la reacción cuando dijo que la niña solo estaba dormida? Se burlaron, pensaron que a saber qué. Esa es la reacción cuando no hay un cree solamente. Marcos 14, 29. Viene Jesús caminando sobre el mar de Galilea en medio de una noche. Los discípulos van en una barca. Y dice primero que tuvieron miedo porque pensaron que era un fantasma. Si usted lee el contexto dice esto. Pero vino por ahí alguien que me cae muy bien, porque ese sí era atrevido, aunque metiera la pata seguido, pero era atrevido. Y era Pedro, hermano. ¿Me entiende? Mire, yo prefiero trabajar con Pedros que con otro tipo de carácter, hermano. Esos meten la pata, pero esos no le dicen feo a nada y ahí van para adelante jalando. ¿Entiende ese punto? Ahora, se emocionó y le dijo: Señor, si eres tú, llámame que yo también vaya. Interesante, un atrevimiento. Y Jesús le respondió: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí todo iba muy bien, pero vea el desenlace. Pero al ver el fuerte viento, y hermano, aquí me voy a detener en esto. Una de las cosas que son los disparadores más tremendos del temor son nuestros propios sentidos. ¿Es cierto, no? Mire, la gente sale y dice: ay, no, es que tormenta, de los rayos, y, ¿entiende? Ahora, como le digo, no es que sea antinatural, es que no debemos dejar que eso paralice nuestro caminar. ¿Entiende? Al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó? Le dio miedo. Y cuando viene miedo hay fe. Miremoslo. Tuvo miedo y comenzando a hundirse. O sea, nótese cómo el miedo destruye. El miedo tiene muchas raíces, muchas formas de manifestación. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Gracias a Dios que lo único que le salió fue: sálvame. Esta es la oración más corta que usted encuentra en la Biblia y la más rápidamente respondida. ¿Sabía eso? Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano asió de él. Y aquí hago otro paréntesis. Si usted tiene una necesidad inmediata que no puede esperar y le clama a Dios, puede esperar que al momento le responda. Pero no pretenda que siempre le responda así. ¿De acuerdo? Por eso estoy diciendo una necesidad. Aquí se está hundiendo.
Aquí no vino el Señor y le dijo, ¿sabes qué, Pedrito? Métete unos 3 días de oración y ayuno, y ahí voy a venir a ver si te salvo. No, pero le han sacado gordito del agua, pues. O sea, cuando Dios sabe que usted necesita, Dios no va a tardar en responder. ¿Entiende el punto de esto? Lo que pasa es que la gente se desespera. ¿Y cuánto hace que le está pidiendo al Señor? Como 30 años. ¿Qué será lo que está pasando ahí también? Ahora, miren las palabras de Jesús. Le asió y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué se dio cuenta Jesús que tenía poca fe? Porque le entró miedo. ¿Ya se dio cuenta? Antagónicos, excluyentes. No pueden convivir en el corazón del hombre el temor y la fe. O tenemos fe, o si no, le estamos dando lugar al temor. Y aquí entra otro aliado del temor, hermano, que es el destructor. De esto ya hemos hablado en algún mensaje acá. Le pregunta a Jesús, ¿por qué dudaste? La duda, ¿se acuerda que hablamos de ese tema hace algunos meses? Es uno de los destructores principales de la fe. Y se activa precisamente por el miedo. ¿Ya se dio cuenta de eso? Porque la gente está muy bien, está creyendo, está caminando con Dios. Y de repente, ¿y si tal cosa? ¿Y si tal otra? Y por ahí los compadres que no ayudan, ¿verdad? Esos que le contagian, tened cuidado, vos no podés, mejor no hagas eso, etcétera. Y al momento la persona se llena de temor y se empieza a hundir y se le acabó la fe. Fíjense qué fácil puede producirse esto en la vida del hombre, hermano. Puede producirse de una manera con todas las consecuencias que hemos venido hablando esta mañana. Se vuelve incrédulo y todo lo demás que hemos venido platicando. Ahora, un signo donde usted puede analizar y medir o puede testear su fe es si tiene paz y reposo en su corazón. Esa es una clave, mire. Si usted está inquieto por algo y está y que no se siente, ojo, porque lo que puede haber atrás, lo que subyace es temor. Está perdiendo la confianza en Dios. ¿Entiende cómo funciona esto? Es un elemento de lo más sencillo. Pero cuando la gente ya empieza, ay hermano, es que mire, tengo una ansiedad, es que mire con todo lo que uno, solo lo oye hablar así, inmediatamente uno dice, esta persona está entrando en duda y está empezando a tener miedo. Está yendo por la puerta de atrás, lo que es la confianza en Dios. Amén. ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Bueno, le voy a dar una receta muy simple. ¿Cómo viene la fe? Bueno, mi maestra de esa clase decía, la fe viene por el oír y oír y oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. Si usted empieza a tener temores, empieza a sentirse así, hermano, usted necesita estar oyendo más la palabra de Dios. Óigala y óigala y óigala y óigala y óigala y óigala y óigala. Dice, pero si ya lo había oído, vuélvalo a oír otras 20 veces por lo menos. Amén. Y temas como este que estamos tratando, páseselo oyendo. Yo espero que lo vuelva a oír. Porque muchas veces la primera vez, recuérdese, retenemos 20% y perdemos un 10% de ese 20 en los primeros 30 días, etcétera. O sea que para que la palabra nos penetre, por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. 3 cacofonías gramaticales en una expresión. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque muchas veces oímos como oír y oír, nada más. Sabemos que aquello está ahí, lo hemos oído, pero no está haciendo mella en nuestro corazón. ¿Entiende la diferencia de esto? O sea, que si necesito empezar a romper esquemas de miedo, hermano, tengo que oír más, tengo que meterme más de cabeza dentro de la palabra de Dios. Porque muchas veces pasamos todo el día imbuidos en un mundo que nos habla de cosas negativas todo el tiempo y queremos oír un mensaje o 2 a la semana de a media hora y todavía estamos, ojalá que se apuren porque tengo que hacer. ¿Me entiende lo que quiero decir con esto, hermano? La fe viene por el oír y oír y oír y oír y oír, y en el grado que viene la fe está echando fuera el temor. Estamos viendo este punto. Veamos otro pasaje, Mateo 8:24.
también en el mar. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca y Jesús estaba dormido. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y oiga nuevamente la respuesta, verso 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Vamos otra vez al punto. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué? Porque en el grado que temor crece, fe se achiquita. Y viceversa. En el grado que fe crece, temor se va yendo. ¿Entiende la función de esto? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Ahora, hay un mensaje del doctor Paul Young Cho de esto que a mí me gusta al punto. Dice: ¿por qué esperamos que la tormenta recie para ir a buscar al Jesús que hemos dejado dormir en nuestro corazón? Mire, me gustó, eso me llegó, lo oí hace años en una convención en Estados Unidos y nunca se me olvidó esa palabra, se me quedó cruzada. Muchas veces llegamos al punto de que la barca ya está que se hunde para entonces empezar a buscar a Dios. ¿Cuántas veces no le ha pasado eso, hermano? Cuando ya estamos cargados de miedos, de ansiedades, de turbación, ahí vengo: Señor. Y la gente a veces le dice: ¿ya buscó a Dios? Ay, si ni tiempo tengo, dice. ¿No ha oído usted eso, hermano? ¿No ha oído eso? Y después que la gente quiere que Dios haga milagros en su vida y ellos ni lo andan buscando. ¿Me entiende el punto? O sea, llenamos primero de las circunstancias, del temor, dejamos que todo esto nos paralice, destruya nuestra confianza. Y después empezamos a medio querer buscar a Dios. Gracias, mire, déjeme decírselo. Su gracia siempre va a responder. Siempre va a extender su mano para tomarte y sacarte, ¿me entiendes? O sea, no dudo de eso. Pero no tenemos que dejar llegar a casos extremos. O sea, este es el caso. Pero nuevamente vamos al punto de lo que estamos hablando. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Nótese nuevamente el contexto: temor y creer. Otra vez junto. Y así lo pueden buscar por toda la Biblia y lo va a encontrar en todos lados. Ahora, ¿qué empieza a producir y a fortalecer nuestra fe y confianza en Dios y empieza a crear un blindaje contra el temor? La experiencia con Dios. Déjeme mostrárselo. Volvamos a 1 Samuel 17:33. Ya habíamos leído esto, lo vuelvo a leer. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra el filisteo, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra. Ahora, veamos la respuesta de David. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero en la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí yo le echaba mano en la quijada, lo hería y lo mataba. Y oiga esto: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Esa es mi experiencia. Como consecuencia, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los ejércitos del Dios viviente. ¿Entiende cómo la experiencia de un Dios de poder, la experiencia y la victoria te empieza a conformar un carácter de vencedor y empieza a formar en ti esa confianza en Dios? Si Dios me libró del oso y Dios me libró de la boca del león, león, fuese oso, de todos modos, ahí había victoria. Este gigantón no me asusta. ¿Entiende cuál era el pensamiento de David, hermano? Y oiga, aquí viene la clave de todo. Añadió David, porque aquí está el punto esencial: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Ya se dio cuenta? O sea, en el grado
Usted oye y oye y oye la palabra y, hermano, algo que es fundamental, aprenda a enfrentar a sus temores. ¿Entiende? Por ahí le recomiendo un libro que es de Max Lucado, que se llama Enfrentando a los Gigantes. Habla de ese punto también, basado en este pasaje. O sea, si la gente nunca se confronta con aquellas cosas que le dan temor, no va a aprender a vencerlas. ¿Entiende lo que quiero decir? Pero no es solamente que usted es muy salsa, es lo que dice David: el Dios que me ha librado del león y del oso, me librará de la mano del filisteo. Es confianza en Dios. Ya vio el punto de esto. Es confianza en Dios. O sea, en el grado que esto se va haciendo vida en usted, en el grado que usted va viviendo experiencias con Dios, usted va fortaleciendo su confianza en Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Y le voy a decir, miedos vendrán, situaciones difíciles habrán. Esto no es una utopía, el cristianismo, pero en el grado que usted está teniendo experiencia con un Dios de poder, en el grado que usted está viendo la mano del Señor, sea león o sea oso, usted va a empezar a cobrar cada día más confianza de enfrentar los Goliaths que se le pongan enfrente. ¿Entiende el punto de esto, mi hermano? Le voy a hacer una pregunta. Si volvemos a los discípulos en la barca y los volvemos a meter a la mar y viene otra tormenta, ¿van a estar llenos de miedo igual? ¿O van a ir inmediatamente a aquel que calma la tempestad? ¿Entiende el punto? Y mire, como se transmite el miedo, se transmite la fe. ¿Por qué? Porque así como empezaban a decir, ya viste al gigantón, sí, y salían todos huyendo, también la gente empieza a contar la gloria de Jehová y empiezan a contar la gloria del Dios que servimos y empezamos a inyectarle confianza a la gente en ese Dios. ¿Por qué tenemos tanta gente medrosa y pusilánime en nuestras iglesias a veces, hermano? Porque no han experimentado al Dios de los cielos. ¿Entiende eso, mi amado? No lo han experimentado. Han oído consejo de malos. Solo han oído de temores, de miedos, de fracasos, de gente que no obtuvo lo que pidió. Y eso es lo que está alimentándose a veces en sus corazones. Por eso no hay victoria. Amén. Veamos un pasaje final para cerrar esta mañana. Segunda de Crónicas 20:12. Es otro pasaje que nos enseña mucho de esto también. ¿Qué había sucedido? Había venido una multitud contra Israel y habían acampado en un lugar que se llama Engadi, a más o menos 50 kilómetros de Jerusalén. Y le iban a decir al rey de aquella multitud que venía. ¿Cuál es la reacción del rey cuando escucha de aquella multitud que viene para destruir Jerusalén? Dice el versículo 2 de Crónicas 20:12. Va y se postra delante de Dios y le dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y aquí quiero poner un punto especial de esto del temor. Temor, vencer el temor, no es decir yo puedo, soy muy salsa, que se me ponga enfrente el diablo y así lo voy a patear. No, momento. Es reconocer el problema, es reconocer nuestra propia debilidad, pero anteponiendo lo que decía David: fuera león, fuera oso, si Dios está conmigo y me ha librado, Él me librará. ¿Entiende el balance de esto? Porque muchas veces la gente lo malinterpreta. Dice, entonces sí podemos. No, momento. Es Dios el que puede. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entiende la diferencia? No es decir yo puedo, yo soy Superman, mire, póngame el problema que quieran. No, 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 no.
es aprender que con Dios, decía David, arrebataré ejércitos y asaltaré muros, y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Entiende la diferencia, mi amado? Yo no estoy hablando de los superhombres, estoy hablando de los creyentes. Estoy hablando de aquellos valientes que arrebatan este mundo, como dijo Jesús. Estoy hablando de la iglesia que ha caminado por siglos y ha pisoteado los reinos más grandes y los peores dictadores en nombre de ese Cristo que los guía. ¿Entiende lo que quiero decir? Volvamos al punto. Reconocen que no pueden, no tenían los recursos, no iban a resistir. Era una multitud, se habían unido varios pueblos contra ellos, pero sí sabían qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. ¿Entiende el punto de esto, hermano? Mire, hay un pastor que dice algo muy bonito. Dice: las batallas se ganan de rodillas. Y esa es una gran verdad, hermano. Cuando la persona va a enfrentar una situación, pero ha pasado en la noche rodillas con Dios, ya lleva ganado el 90% de la batalla. ¿Entiende el punto de esto? Lo que pasa es que a veces queremos ir a enfrentar el problema y no tuvimos tiempo para estar con Dios. Eso sí es problema. El problema no es el problema, sino es no haber buscado a Dios antes de verlo. ¿Qué sucedió? Dice el capítulo 20, verso 14, voy a parafrasear. Dice: y estaba ahí Jaziel, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. O sea, ahí viene la palabra de Dios. ¿Cuál era el mensaje al pueblo? Verso 15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Cuál es el primer mensaje? No temáis ni os amedrantéis. ¿Ya se dio cuenta de eso, hermano? No temas, cree solamente, porque dudaste, hombre, poca fe. O sea, ya se dio cuenta que el mensaje está latente por todos lados en la escritura. No temáis ni os amedrentéis. ¿Por qué? Porque si ustedes no pueden echar fuera el miedo, no va a funcionar la fe. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Y mire, perdóneme. Ay, hermano Ángel, hermana Carol, oren por mí. Sí, van a orar, pero no va a pasar. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de miedo. ¿Entiende el punto de esto? Y ahora le voy a hacer otra pregunta más atrevida. Hermano, ore para que se me quite el miedo. ¿Será así la cosa, hermano? ¿Ah? ¿Será así la cosa? Por eso es fácil echar fuera demonios cuando la gente ya lo lleva a un nivel que si me siento lleno es espíritu de gula, si tengo sueños es espíritu de pereza, todos son espíritus. Esa es una torcidura de esa verdadera doctrina cristiana, hermano. Entonces, ¿aquí qué pasa? Ay, hermano, usted tiene un espíritu de temor. No, lo que tiene que hacer es crecer en la fe. ¿Entiende el punto? Lo que tiene que hacer es responsabilizarse de usted mismo espiritualmente y aprender a meterse con Dios y a conocerlo y a ver el poder de Dios. Porque si no, va a pasar el pueblo orando por usted y que echo fuera el espíritu de temor. Y se levanta el hermano y dice: ya, hoy sí ya me siento mejor. Solo llega a la puerta y ay, qué miedo la calle. Es cierto lo que digo, no, hermano. Mire, seamos prácticos. Perdóneme. Mire, yo amo la teología, pero a mí me gusta predicar lo que usted está viviendo cada día. ¿Para qué le voy a venir a hablar de cosas que después se va a ir más confundido? ¿Me entiende? Es la vida práctica del evangelio lo que nos falta vivir, hermano. Muchas veces los cristianos salen de las iglesias diciendo: ¡hala, qué mensaje más lindo! ¿Y lo entendió? No, no lo entendí, pero qué lindo. ¿Me va a servir eso para vivir, hermano? ¿Me va a servir eso para ir a luchar cuando en esta vida tenemos un enemigo que hay que enfrentar todos los días? Vivimos en un mundo que nos es adverso como cristianos, como hijos de Dios. Aquí lo que necesitamos es el escudo de la fe, la espada del Espíritu. ¿Es cierto o no?
el yelmo de la salvación. Eso es lo que necesitamos ponernos cada día que usted se levante, hermano. Mire, yo siempre he pensado, para ir a discutir escatología y todo eso, voy a tener a saber cuántos millones de años allá con el Señor cuando llegue, y el mejor maestro, porque me voy a ir a buscar a Pablo. Vení, Pablo, explícame esto porque yo no lo entendía. Pero aquí tenemos una guerra que vencer. ¿Entiende el punto de esto, mi amado? ¿Qué sucedió aquí? No temáis, ni os amedrentéis. Y Dios no lo está negando, oiga. Delante de esta multitud tan grande. O sea, Dios no está diciendo que el enemigo es chiquito, porque ese es otro error. No, mire, si el enemigo está bajo nuestros pies, lo machucamos. Un momento, es cierto, lo van a poner bajo nuestros pies, pero ahorita tenemos una batalla que pelear, y no es contra carne ni sangre, sino es contra principados y huestes espirituales de maldad. ¿No lo dice la palabra, hermano? Por eso dice, por tanto, vestíos toda la armadura. Y habla de que estemos en oración y que estemos prestos para el día, etcétera. Por eso mismo, porque hay una batalla. Y por eso a veces la gente, cuando no entiende estas cosas, mi amado, no entiende qué le está pasando en su vida. Mire, es que no salgo, es que mire que nunca logro levantar, pero ¿cómo está su corazón? Está como Job. Vuelta y vuelta, no tiene paz, no tiene reposo, amedrentado por la situación. Eso es lo que estamos viendo acá. Amén. Viene el Señor y termina con una frase: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mire, usted y yo somos soldados. Usted y yo somos parte del ejército del Dios vivo. Como decía David, somos de los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Pero la batalla, tenemos un comandante en jefe, que ese sí las puede todas. ¿Entiende ese punto, mi amado? Y por eso le decía que a lo largo de las expresiones no temáis, muchas veces viene el acompañamiento, porque yo estoy con vosotros, porque mía es la guerra, porque no los de por todos lados, hermano. Amén. Porque le digo, temor tuvo David, temor tuvo Moisés, Abraham, hermano. Lea en Génesis, dice que le dio miedo en la noche cuando tenía ahí los sacrificios. O sea, no le estoy diciendo, mires, ya no tenga hambre, porque sería normal. El miedo es normal, la cosa es cómo lo manejamos y cómo reaccionamos ante las situaciones. Termino con esto. Mateo 28:20, palabras de Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos, repita conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabe cómo termina? Amén. ¿Qué es amén? Así sea. Ahora, ¿sabe usted por qué Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Porque después del fin del mundo los que vamos a estar con Él somos nosotros. ¿Ya se dio cuenta? Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo le voy a hacer una pregunta verbal. ¿Le ha placido que algún día en la eternidad les va a dar el reino? ¿O le ha placido daros ya el reino? Gloria a Dios. Vamos a orar esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Y hermano, incline su rostro. Vamos a tener un momentito de intimidad con Dios. Yo quiero que en este momento tú examines tu corazón. Hay temores, hay miedos, hay muchas cosas en la vida que nos producen temor. Hay temor a la enfermedad, hay temor al desempleo, hay temor a la violencia, hay temor a la escasez, hay temor a la violencia. Hay muchas cosas en la vida que nos pueden producir temor. Pero yo esta mañana te pregunto de todo tu corazón, ahí donde estás, en lo íntimo,
Entonces entre tú y Dios tienes paz, tienes reposo en tu corazón, puedes amanecer bendiciendo al Dios del cielo, puedes estar seguro y confiado que no te dejará ni te desamparará. Puedes verdaderamente en lo profundo de tu corazón saber que dice la palabra que aunque el justo cayere 7 veces, nunca quedará postrado, porque la mano de Jehová le tiene de su diestra. Sientes en tu corazón, espiritualmente hablando, que verdaderamente Él está contigo y no te va a dejar ni te va a desamparar. Hermano, esta es la verdad de Dios. Echa fuera el temor de tu vida. Aprende a resistir los miedos. Aprende a resistir la duda. Aprende a hacerle frente a los Goliat que te amenazan. Aprende a enfrentar al enemigo que anda como león rugiente, porque lo que la palabra de Dios dice, resistidle y huirá de vosotros. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, nuestra fragilidad, nuestras debilidades. Tú sabes, Padre, que muchas veces entramos en duda. Muchas veces, Señor, perdemos la visión de ti y miramos solo hacia las circunstancias, a los vientos, a las tormentas. Pero, Padre, queremos aprender a confiar en ti. Queremos aprender, Señor, a ayudar nuestra fe oyendo más tu palabra. Queremos, Señor, aprender a ser soldados que no tengan que mandarnos a nuestra casa por miedo, sino que estemos dispuestos a caminar contigo, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias esta mañana por la vida de cada persona. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo escribo esta palabra que tú has dado esta mañana con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno. Que cuando venga, Señor, la prueba, la situación, la circunstancia que empiece a generarnos miedo, recordemos que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y que tú, Señor, como dice tu palabra, estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, 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 porque tú estás siempre con nosotros, en el nombre de Jesús.